FM Sueños 92.1. Información imprescindible para entender lo que nos pasa. Bueno, te lo contábamos hoy más temprano, avanza este plan Mirar para Cuidar. Hay algunas organizaciones sociales que ya están laburando en el tema, desde el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria, que es el CEIAC, están también laburando, que es un centro que se ha pronunciado justamente a favor de este proyecto, y estamos en comunicación telefónica ahora con Juan Marcos Saviano, que es el titular de esta ONG. Juan, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a la radio y a toda la audiencia de la zona. Bueno, gracias por atendernos. Contanos un poco cómo van a implementar este plan Mirar para Cuidar, sobre el cual, bueno, todavía demasiado no se conoce. Sí, nosotros somos, el CECIAC es una asociación de usuarios y consumidores, por lo tanto, entre nuestras funciones, amparados, obviamente habilitados por la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor número 24.240, la labor es controlar precios, verificar precios, hacer hasta verificación de controles de calidad de productos. Por lo tanto, nosotros con esta iniciativa presidencial de la campaña Mirar para Cuidar, en definitiva lo que vamos a hacer es tener un mayor respaldo o una mayor implicancia del gobierno para acompañar lo que nosotros ya veníamos haciendo. Es interesante la idea de este cambio cultural que nos debemos plantear como argentinos y como sociedad dentro de este contexto, obviamente, donde el consumo lo atravesamos todos los días y nos atraviesa todos los días, pero saber que para consumir uno tiene que ser inteligente y tiene que ser responsable. Y en eso me parece que es el cambio cultural que nos llama la campaña Mirar para Cuidar, que es mirar los precios para cuidar el bolsillo. Saber cuando uno está comprando algo, qué es lo que está comprando, prestar más atención a mirar los precios, prestar más atención al packaging, al rótulo, a la información, que además es uno de los derechos constitucionales que tenemos los consumidores, sabiendo claramente qué es lo que compramos cuando lo estamos haciendo. Porque lo que ocurre siempre es que uno agarra un producto en góndola, no siempre estando seguro del precio que figura allí, y aparecen las sorpresas cuando llegamos a la línea de caja. Me parece que ahí está también esto del mirar para cuidar, no solo en el marco del acuerdo de los 500 productos para mantener sus precios de acá hasta finales de octubre, sino también para todas las compras cotidianas, para toda la contratación de servicios que diariamente hacemos los consumidores. Es decir, el tema del consumo de bienes y servicios es algo ineludible, lo hacemos todos los días, y la iniciativa, insisto, me parece que apunta a que seamos un poquito más conscientes, lógicos, razonables, responsables e inteligentes. Los supermercadistas o por ahí los titulares de las grandes cadenas de supermercados, ¿son proclives a colaborar por ahí en este tipo de campañas? Me parece que ahí está también la clave de este cambio cultural. Me parece que el empresariado, principalmente del sector supermercadista, está empezando a entender la lógica de que a ellos también les beneficia llevar adelante estos acuerdos de precios. Nosotros como Asociación de Consumidores siempre hemos salido a respaldar los acuerdos de precios anteriores. Podemos decir que desde el abandono de la convertibilidad, donde hasta muchos productos deflacionaban, y empezó a haber incremento en los costos y en los precios, empezaron también a existir acuerdos de precios. Ustedes recordarán, y quienes nos escuchan recordarán, que no hace menos de 8 o 9 años que sigue vigente, por ejemplo, el acuerdo de precios en el tema del aceite. Hoy, no quiero mentir, pero seguramente no debe valer más de 1 o 2 pesos más de los que valía hace 8 o 9 años una botella de aceite de 1,5 litros, que hoy debe rondar alrededor de los 8 pesos, 8 pesos con 50. Esto tiene que ver porque hubo un acuerdo de precios que se mantuvo. ¿Y por qué se mantuvo? Porque el sector empresario de las fábricas y de las aceiteras y el gobierno llegaron a acuerdos
que obviamente tienen que ver también con beneficios por otro lado para el sector empresario, pero que le significaron al consumidor que el precio de ese producto se mantenga estable en el término de largo plazo. El resto de los acuerdos, en la mayoría de los casos, no han funcionado. Y no han funcionado, digo en la mayoría de los casos, porque en algunas zonas del país funcionaron, y esto tiene que ver también muchas veces con productos que a lo mejor la cuestión estacional, o que se fabrican en determinada zona del país, o que, como ocurre, muchas veces es el mercado central de Buenos Aires el que lleva adelante estos acuerdos, que obviamente no llegan al interior del país. Pero la mayoría del resto de los acuerdos de precios nacionales se acordaron en Buenos Aires, y cuando luego había que bajarlo hacia el interior del país, o las federaciones nacionales no lo cumplían, o no existía el control correspondiente por parte del Estado. Entonces me parece que ahí está el cambio cultural también en el sector empresario, que está empezando a comprender de que los acuerdos de precios también los benefician. Y me parece que allí es donde está la clave de lo que está ocurriendo a partir del 1 de febrero con los acuerdos que se fueron dando, que en términos generales se fueron respetando. Obviamente en los sectores que acordaron, que son los grandes supermercados. Seguramente doña Rosa en el almacén de la esquina ha visto incrementos de precios que obviamente no son atribuibles a él, almacenero del barrio, sino que tienen que ver con presión por parte de los distribuidores y de los fabricantes. Claro, hay algunos sectores en los que suponemos que el control del precio sobre esos productos es un poco más sencillo. Sin embargo, claramente el control del Estado por ahí no puede llegar a cada rincón del país, en cada negocio, en cada supermercado, y ahí es donde pensamos que justamente se produce, ¿no?, este desfasaje en donde comienza con un pequeño aumento y después se dispara y ya uno ni se acuerda cuál era el precio original o más o menos que estaba acostumbrado a pagar. Por eso esto es muy interesante como herramienta ciudadana, porque hace que la gente esté más atenta a saber, por ejemplo, en el término de un mes, cuánto aumentó un producto y si vale la pena seguir comprándolo o parar hasta que eso no baje de precio. Yo recuerdo que esto pasa anualmente con las frutas, verduras o las cuestiones de estación. Cuando Exacto. suben desmesuradamente la gente deja de comprar y en menos de un mes tenemos el precio a menos de la mitad de lo que nos pretendían hacer que lo paguemos. Sí, es así. Por eso ahí está la cuestión, insisto, del cambio cultural y el protagonismo que tiene el consumidor. Nosotros somos el eslabón más débil de la cadena, porque no fijamos el precio, no intervenimos en todos los procesos de la cadena, no somos el gobierno, pero sí somos quien finalmente compramos el producto. Por lo tanto, es interesante tener en cuenta esto, pero obviamente nosotros somos muy conscientes de esto. El vecino, consumidor, usuario, contribuyente que nos está escuchando tiene que ser bien consciente cuando compra un producto, pero también debe ser exigente con los controles del Estado. Pero nosotros, como decías vos, no podemos permitir, o mejor dicho, no podemos exigirle al Estado, como así tampoco le podemos exigir un policía por cada esquina para que haya mayor seguridad, tampoco podemos exigir un inspector por cada supermercado. Claro. Ahí es donde empezamos a jugar nosotros, pero hay que exigir la presencia de inspectores. Y la presencia de inspectores en el interior del país se garantiza no solo con mayor cantidad de inspectores nacionales, sino con que los gobiernos provinciales y municipales también asuman como responsabilidad propia y como facultad propia que la tienen sobre el comercio interior de sus jurisdicciones, el control de precios en el marco de estos acuerdos. La provincia de Santa Fe, y en el caso nuestro la Municipalidad de Rosario, ya han planteado que no van a hacer controles de precios. Para nosotros eso es una actitud errónea y son iniciativas nacionales que deberían contar con el acompañamiento de las provincias y de los municipios.